¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gilberto Urieta y hoy veremos el tema de medidas de tendencia central para datos agrupados. Veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda para datos agrupados en intervalos, y en este caso vamos a trabajar con esta tabla de un grupo de personas a las que se les preguntó las edades. Aquí tenemos los intervalos, las marcas de clases, las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Empezaremos encontrando la media. La media se encuentra con esta fórmula, que es la suma de la multiplicación de xi, que es la marca de clases, por fi, que es la frecuencia absoluta. Todo eso dividido entre n, que es el número total de datos de la frecuencia absoluta. Aquí tenemos una columna vacía que dice xi por fi, que es donde vamos a ir colocando la multiplicación de la marca de clases por la frecuencia absoluta. Entonces aquí colocamos el resultado de multiplicar 14 por 4, que es 56. Aquí colocaríamos el resultado de 16 por 9, que eso es 144. Luego seguimos con 18 por 3, que eso es 54. Aquí 20 por 3, que es 60. Y por último 22 por 1, que es 22. Ahora tenemos que hacer la suma de esta casilla, porque la fórmula dice que es la suma de la multiplicación de xi por fi. Y ya la tenemos, entonces tengo que hacer la suma de esta casilla y me da 336. Entonces ahora sí podemos reemplazar en la fórmula. Aquí dice que la media es igual a la suma de esa casilla, que ya la tenemos, que es 336 dividido entre el número total de datos, que es la suma total de fi, que es la frecuencia absoluta, y es de 20. Ya la viste, y lo pongo aquí. Y hacemos la división en nuestra calculadora, y mi resultado es de 16.8, o sea que el promedio de las edades de esas personas es 16.8 años. Por lo tanto, la media es de 16.8 años. Fácil, ¿verdad? Ahora seguimos con la mediana, que es esta fórmula. Si ustedes no saben muy bien, les recomiendo que primero vean el video en el que explico qué es la media, la mediana y la moda para datos sin agrupar, que ahí se puede entender un poco mejor el concepto, sobre todo de qué es cada una de ellas. Sigamos. La mediana es el dato del medio. Hay dos formas de encontrarlo. Primero, si el número de datos es impar, el dato del medio es el dato n más 1 dividido entre 2. Y otra forma sería, si el número de datos es par, que para encontrar el número del dato del medio sería el dato n sobre 2. Entonces, aquí vamos a encontrar la ubicación de ese dato, como se encuentra. Como en este caso el número de datos es par, yo simplemente cojo ese. Acordemos que la n es el número de datos, entonces yo simplemente cojo el número de datos, que es 20, y lo divido por 2. Y voy a colocarlo todo aquí. Y 20 dividido entre 2 es 10. Vamos a buscar el número 10. Lo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, o sea, voy a buscar en esta casilla el número 10. Entonces, como no lo encontramos, tenemos que buscar el número siguiente al 10. Y aquí vemos que es el número 13. Entonces, vamos a trabajar con ese intervalo en el que está el número 13. Voy a seleccionarlo, entonces vamos a empezar. Dice que la mediana es igual al límite inferior, que es el número que está aquí. Entonces, 15 más, y esta suma es la que vamos a hacer al final de todo. Aquí hay una división, dice el número de datos dividido en 2. ¿Cuál es el número de datos? El número de datos es este número que está aquí. Entonces sería 20 dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Es esta que está aquí. Es 4, que es lo mismo que fi menos 1 dividido entre fi, que es la frecuencia absoluta, y en el intervalo que estamos trabajando la frecuencia absoluta es el número 9, y lo pongo aquí, y esto multiplicado por la amplitud del intervalo. ¿Cuál es la amplitud? Acordemos que la amplitud es la resta entre el límite superior y límite inferior. Entonces aquí colocamos la amplitud, la resta entre el límite superior y el inferior. Entonces 17 menos 15,
que en este caso me da 2, o sea, aquí coloco 2. Lo que nos queda es hacer estas operaciones. Entonces sigo colocando 15 más 20 dividido entre 2, eso es 10, y 10 menos 4 es 6, sobre 9 por 2. Ahora, para multiplicar lo que está dentro del paréntesis por el 2, tenemos que colocar un 1 aquí en el denominador. Entonces 15 más 6 por 2, 12, dividido entre 9 por 1, 9. Y me queda seguir las operaciones en la calculadora. Entonces aquí dice 15 más y 12 entre 9 es 1.33. Y por último 15 más 1.33 es 16.33. Y esta es nuestra mediana, 16.33 años. Una forma de saber si más o menos vamos bien es porque la mediana me tiene que dar dentro de un número del intervalo con el que estamos trabajando. O sea, como habíamos seleccionado al comienzo este intervalo, la mediana tiene que estar aquí entre 15 y 17. Efectivamente está entre 15 y 17. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a hallar la moda. Es una fórmula similar a la mediana. Ya la voy a explicar. Para hallar la moda también tenemos que mirar en cuál intervalo es que vamos a trabajar la moda. Acordemos que es el dato que más se repite. Entonces para la moda buscamos el número más grande dentro de la FI, o sea, de la frecuencia absoluta. Entonces aquí en la frecuencia absoluta veo que el número mayor es el número 9. Entonces nuevamente selecciono este intervalo. Pilas, porque no siempre se selecciona el mismo intervalo. Vamos a reemplazar datos en la fórmula primero. Límite inferior, que en este caso también es 15. Entonces tenemos 15 más FI, que es frecuencia absoluta, que es 9, menos la FI menos 1, que es la frecuencia absoluta anterior. Y aquí está, ya la viste, y es 4. Y dentro de los paréntesis tenemos FI, que es frecuencia absoluta, que es 9, menos FI menos 1, que es la frecuencia absoluta anterior, que es 4, más, entre paréntesis, FI, que es frecuencia absoluta, que es 9, menos FI más 1, que es la frecuencia absoluta superior, que en este caso es la frecuencia siguiente, y es 3. Por la amplitud, nuevamente, la amplitud es el límite superior menos el límite inferior. Entonces 17 menos 15 queda 2. Entonces coloco aquí igual 15 más 9 menos 4, que es 5. Y aquí abajo dice 9 menos 4, que es 5, más 9 menos 3, que es 6, por el número 2. Nuevamente seguimos haciendo las operaciones y la última que se hace es la suma. Entonces 15 más 5 sobre 5 más 6, que es 11, por 2. Hacemos algo similar aquí, le colocamos un 1, entonces esto nos queda 15 más 5 por 2, 10 sobre 11 por 1, 11. Hacemos eso en la calculadora, entonces nos queda 15 más 10 sobre 11, que es 0.9, y 15 más 0.9 es igual a 15.9. entonces tengo que la moda es 15.9 años. Como pueden ver, la moda también debe dar dentro del intervalo con el que estamos trabajando, o sea, debe ser un número entre el 15 y 17, y aquí me dio 15.9, por lo tanto mi resultado es correcto. Fácil, ¿verdad, amigos? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comparte y suscríbete, y dale click a la campanita para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.